Hola a todos, bienvenidos al canal de Monerías. Yo soy Vivi y en el video de hoy les voy a mostrar mi bullet journal para el mes de noviembre. La verdad es que últimamente he estado organizando mis tareas en los planners digitales que tengo y he dejado un poco de lado el bullet journal, ya que no lo estoy usando como una herramienta de productividad, sino que lo sigo usando más bien como un journal para hacer mi calendario de recuerdo, para mis trackers de hábitos, etc. Así que decidí cambiar completamente la forma en que voy a utilizar el bullet journal de ahora en adelante y lo voy a utilizar más bien como un cuaderno de autocuidado, de desarrollo o crecimiento personal, como les decía, para mis hábitos, para mis trackers, como journal, etc. La temática de este mes decidí hacer una temática relacionada con las cosas que me gusta de estar en casa. Y como es una temática un tanto abstracta, se me ocurrió imprimir algunas imágenes que representen las cosas que me gusta hacer en la casa, como por ejemplo pasar tiempo con mi familia, comer algunas cosas ricas, tomarme un café en la mañana mientras hago journaling, leer un buen libro acostada en la cama, etc. Y utilicé estas imágenes para hacer distintas composiciones en la página. Los títulos los escribí en una página aparte y luego los recorté, ya que quería que la hoja quedara con un estilo tipo scrapbook, con distintas capas de papeles y de stickers una encima de la otra. Esta sección, que se llama Planes Bonitos, no es original mía, sino que se la copié a una youtuber que se llama Dalia Journals, que es una de mis youtubers favoritas. Les dejo acá su canal en caso de que no la conozcan. Y es una sección básicamente donde puedes anotar las cosas, como planificar algunas cosas que tienes ganas de hacer durante ese mes y que muchas veces, por falta de tiempo o simplemente porque no las planificamos, no logramos hacerle un espacio en nuestro día a día a estas cosas que quisiéramos hacer o que nos gustaría hacer. Como por ejemplo ver una película, cocinar algo rico, etc. Acá fue el primer error que cometí en este setup, ya que encontré que había muchos espacios en blanco y no se me ocurrió nada mejor que llenarlo con estrellitas y puntitos, y la verdad es que ahora me arrepiento un poco, porque creo que la página se veía mucho mejor sin estas decoraciones excesivas. Pero bueno, el miedo a los espacios en blanco es algo en lo que tengo que trabajar claramente. La siguiente sección es una de mis secciones favoritas en el bullet journal y obviamente la tenía que incluir, y es mi calendario de recuerdos. Si ustedes no saben lo que es un calendario de recuerdos, les voy a dejar este videito por acá en donde más o menos explico qué es lo que es o de qué se trata. Y si me siguen en Instagram, todos los meses lo publico una vez completado. El calendario de recuerdos es una de mis secciones favoritas en el bullet journal y este mes casi se convirtió en algo nefasto porque me equivoqué al escribir el mes de noviembre encima y no se me ocurrió nada mejor para corregirlo que taparlo con este papel con flores. La verdad no entiendo por qué se me ocurrió cubrir toda la página con un papel con flores cuando lo único que tenía que cubrir era esa palabra no en la parte de arriba de la hoja. Después de haber grabado este video y de haber terminado el bullet journal y de haber hecho estas cosas atroces como cortar la página, me di cuenta que tenía unos pedazos de papel de puntitos guardados y que podría haber utilizado uno de esos para tapar esa palabra en vez de utilizar este papel con flores para tapar toda la página. Porque la verdad es que el resultado me cargó, lo odio, lo encuentro horrible. Yo pensé que yo podía vivir con esto
pero la verdad es que no. Tuve que desarmarlo, volver a hacer el calendario de recuerdos porque no puedo vivir con esta página tan fea. No puedo. De verdad que lo intenté. Estuvo un día ahí y la abría, la volví a abrir, la miraba de nuevo, decía no, si no está tan fea. Y no pude. Así que tocó desarmarlo todo, pegar una hoja con la otra y ya. Así que aquí está de nuevo el calendario de recuerdos, ahora sí un poquito mejor pensado. Volví a escribir el título noviembre, lo pegué en la parte de abajo. Y para los días de la semana, como había utilizado los stickers del kit que tenía pensado utilizar este mes, y al arrancarlos de la página se me dañaron, y la verdad es que no quise imprimir de nuevo una página completa solo para los días de la semana, decidí utilizar esos stickers que me sobraron de un kit anterior y que creo que combinaron bastante bien con este kit. Este mes solo utilicé 2 colores de Tombow, que son estos dos que están acá. Se los voy a dejar como siempre en la cajita de descripción. La verdad es que no me enorgullece haber pegado 2 páginas una con la otra, pero estoy muy contenta de haberlo hecho porque la verdad es que me gustó mucho cómo quedó el calendario una vez corregido. Esta siguiente sección es nueva en el Bullet Journal y es una sección que le puse Workout Plans, que es como un planner de los ejercicios que tengo que hacer durante el mes. Yo estoy siguiendo un programa de ejercicio que se llama T25 y entonces son como 5 o 6 videos distintos de distintos tipos de ejercicios y se van rotando durante el mes. Y siempre que voy a hacer uno tengo que meterme en el computador, buscar el PDF donde tengo el calendario. Entonces decidí copiar este calendario en el Bullet Journal, ya que lo tengo más a mano, para saber exactamente qué día me toca hacer cuál de las sesiones de ejercicio. Y además me va a servir para hacer un seguimiento de las sesiones que logré hacer. Porque voy a ir pintando o marcando de alguna forma, todavía no lo tengo claro, cuando haya completado cada una de estas secciones. Mi siguiente página es el Habit Tracker. Y para el Habit Tracker estoy usando estos mini stickers que vienen en el kit Home Sweet Home. Y esta vez solo voy a traquear 4 hábitos, además de los ejercicios. Y el primero es los días en que logre trabajar para las cosas que tengo que hacer de mi doctorado, los días en que logré leer, los días en que logré no consumir dulces o cosas con mucho azúcar y también el tema de tomar más agua durante el día. Finalmente, para decorar esta página utilicé algunos stickers también del kit. Después del fiasco de mi calendario de recuerdos, traté de mantener el resto de las páginas lo más simple posibles. Creo que no me gustó el calendario porque estaba demasiado sobrecargada la página y aunque yo no soy minimalista para nada, no me gustan las cosas tan sobrecargadas o sobredecoradas. Para decorar un poquito esta página decidí hacer esta frase que dice: los malos hábitos son más fáciles de abandonar hoy día que mañana. Así que me pareció una buena frase motivacional para tener acá en mi página de hábitos.
Las siguientes dos secciones también son nuevas en el Bullet Journal. Volví a utilizar este papelito famoso, pero esta vez lo utilicé de forma menos fea. Solo un pedacito en la parte de abajo de las hojas. Y estas secciones son un brain dump, no sé cómo llamarlo en español la verdad, y una lista de cosas simples. Esta es una idea que tomé de otra youtuber que se llama Reflect with Raksha. Me cuesta pronunciar su nombre, pero les dejo también acá el canal en caso de que quieran revisar sus videos. Hace también Bullet Journal y tiene ideas bien bonitas. Y esta idea de las cosas simples es un poco distinto a la de los planes bonitos, que son más bien cosas que quieres hacer. Acá es una lista para anotar cosas simples que quieres disfrutar durante ese mes. Como por ejemplo, se me vienen a la mente cosas más bien del otoño, como por ejemplo pisar y disfrutar del ruido de las hojas en otoño. Voy a llenar esta página cuando esté más inspirada y se las voy a compartir en Instagram. Puse nuevamente, utilizando estos post-it, esta frasecita que dice que las cosas más simples son las que nos traen más felicidad. La siguiente sección ya corresponde a las semanas, pero la verdad es que este mes no voy a hacer un setup semanal propiamente tal, sino que voy a ir día a día, no sé cómo explicarlo, pero un poco como el método original, sino que cada día voy a escribir el nombre del día, la fecha, y voy a ir anotando las cosas que necesite para ese día, que probablemente van a ser los materiales que necesito tener listos para las activities del colegio de mi hija y probablemente un poquito de journal al final del día, las cosas que hice, las cosas que estuvieron bien, cosas que podría mejorar, si es que tengo algún problema, reflexiones, etc. Así que esta página la voy a ir armando a medida que la vaya utilizando, pero sí puse algunas secciones, puse un calendario, puse una sección para los objetivos, no sé si de esa semana o del mes en general, y obviamente algunos stickers y decoraciones. Para ir marcando cada día entonces voy a ir pegando estos stickers del set, el día de la semana y un numerito, y luego voy a utilizar el espacio que necesite en esa hoja. Si es que hay un día en que no escriba nada, pues no lo voy a poner, simplemente no voy a hacer ese día. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Ahora les muestro el resultado final de mi Bullet Journal. A pesar del fiasco de mi calendario de recuerdos, a pesar del fiasco de las estrellitas en la página, la verdad es que me gustó bastante el resultado de este Bullet Journal. No sé si es lo que tenía pensado en mi mente, pero sí me gustó. Nuevamente, el calendario de recuerdos es uno de mis favoritos este mes. Me gusta este estilo así más minimalista, decorado pero no sobredecorado. Y me gusta haber escogido colores más bien pastel para esta temática. Así que después de todo estoy feliz de haberlo corregido. Estas páginas también me gustaron mucho. Espero poder pintar la mayoría de las casillas de mi planner de ejercicios. Se me olvidó hacer mood tracker, la verdad. Me acordé después de haber terminado el setup, pero me ha estado costando llenarlo, así que no sé si voy a seguir haciéndolo en los próximos meses que quedan del año, que la verdad es que no son muchos, solo quedaría diciembre. Esta sección es el brain dump y la lista de cosas simples. Me hace mucha ilusión tenerlo, es primera vez que hago un brain dump en el Bullet Journal y esta página también tengo muchas ganas de llenarlo.
Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que fue un video distinto. No es un bullet journal tradicional, pero la verdad es que me gustó mucho el resultado. Recuerden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Si les gustó el video le pueden dar a like. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro video. Les mando un abrazo gigante. Se cuidan mucho. Bye bye.